Que el Cristo de la gloria les bendiga de una manera especial. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito a que juntos descubramos lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta hora. Y les invito a que leamos la Biblia en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el todopoderoso nombre de Jesús de Nazaret. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Esta es palabra tuya, Señor, por lo cual solamente tú puedes iluminarla para que la podamos entender, Señor. Te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, esa iluminación tuya, para que podamos entenderlas. Ayúdanos, Señor, porque tú produces así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a ponerla en práctica. Santifica nuestras vidas a la vez que tu palabra es predicada, Señor. Sana a los que estén enfermos, liberta, toca las vidas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompe cadenas, rompe ataduras. En el nombre de Jesucristo, Padre, con la autoridad de tu palabra, reprendo toda potestad de las tinieblas, destruyo todo plan satánico en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera toda perturbación de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los yugos se rompan, las cadenas también, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, que a través de tu palabra todos sean libres para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Úsame y la gloria es para ti, Señor. Dame unción poderosa, sabiduría del cielo, Señor. Padre, y reconozco que soy nada. Pero si tú en la nada quieres hacer algo, Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Es un placer para mí que juntos estemos aquí para hablar, meditar, escuchar la palabra bendita de Dios y sobre todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta hora. Ni plata ni oro es el título de este sermón. Se cuenta la historia de un hombre que construyó una embarcación, un barco, para navegar a vela por todo el océano Atlántico. Era su finalidad, su objetivo. Quería darle vuelta al océano Atlántico. Pues bien, este caballero terminó de edificar la embarcación que se propuso. Y finalmente, cuando estaba en travesía en alta mar, viajando en su barco, encontró de pronto mal tiempo en el océano. Fuertes vientos, olas enormes. Y finalmente, después de tener problemas por un buen espacio de tiempo, eventualmente su barco se hundió. Con mucho trabajo, este caballero logró salvarse la vida subiéndose a la balsa que él llevaba precisamente para situaciones de emergencia. Por 80 días, sí, 80 días, logró salvarse la vida a través de esa balsa. Estuvo en su balsa, mejor dicho, sobreviviendo en el mar por 80 días. Por lo cual, después de ese tiempo, providencialmente fue visto por un barco y lo rescataron.
Él estaba contento, aunque muy, pero muy debilitado físicamente, ya casi para morir. Después de recuperarse físicamente, al menos un poco, muchos conversaron con él y le preguntaron que cómo fue posible que hubiera sobrevivido tantos días solo en una balsa en el océano. Él respondió: lo que me mantuvo vivo fue la esperanza. Confesó que sus días más difíciles fueron cuando no podía ver ninguna esperanza. No podía en aquellos días difíciles ver la posibilidad de que lo rescataran o llegar a alguna isla para salvarse. A veces, añadió el caballero, pensaba que no sería posible cruzar por las rutas comerciales donde los barcos viajan regularmente. Por momentos pensaba que sería imposible que lo hallaran alguno de los enormes barcos que navegaban esas rutas. Por momentos perdía la esperanza de vivir. Él lo dijo con gran emoción en su corazón, quebrantado notablemente. Dijo: fue difícil. Pero de pronto surgía como una luz en su interior los pensamientos a favor de la esperanza de poder vivir. Su esperanza lo mantuvo vivo. Alguien ha dicho: podemos vivir 40 días sin comida, 8 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero unos pocos segundos sin esperanza. Se va la esperanza y se va la vida. Se va la esperanza y se va todo. El escritor Lucas, en Hechos capítulo 3, narra la historia de un hombre que aparentemente no tenía esperanza. Era cojo de nacimiento. En lo humano no tenía esperanza de alguna vez poder caminar. Él vivía de las limosnas de las personas. Lo ponían a la entrada del templo, en la puerta la hermosa, para que pidiese limosna a las personas que ingresaban el templo. Aparentemente no tenía esperanza. Parece que su esperanza de vivir, su modus vivendi, era estar allí a la puerta del templo para que las personas tuvieran compasión y piedad de su vida y le dieran alguna moneda que pudiera ayudarle a subsistir, a sobrevivir en aquella época. Aparentemente no tenía esperanza, pero sin embargo la palabra del Señor nos enseña: en Cristo hay esperanza, aleluya. En Cristo no importa el caso no está perdido, aleluya. En Cristo y solo en Cristo los enfermos son sanados. En Cristo Jesús las personas son liberadas. En Cristo ocurren los milagros. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay respuesta. En Cristo hay salud, aleluya. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay paz. En Cristo hay gozo. En Cristo hay ayuda. Cristo es nuestra barca. Cristo es nuestro escondedero. Cristo es nuestra torre fuerte. Cristo es nuestro médico. Cristo es nuestro Dios todopoderoso. Alabado su nombre para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Y ante la necesidad, en este caso, de este hombre que estaba cojo de nacimiento a la puerta del templo, dice la escritura que iban acercándose 2 hombres, Pedro y Juan. Esos 3:1 dice la palabra de Dios que leímos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde para nosotros. Pedro y Juan subían al templo. ¿A qué subían? Lucas se encargó de que estuviera descrito maravillosamente en esta narración. Subían a la oración, subían a orar. Pedro, Jacobo y Juan formaban el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos seguidores, pero llamó 12 que les llamó apóstoles, que significa enviados en el griego, aleluya, apóstolos, aleluya. Y de estos 12 tenía un círculo más íntimo: Pedro, Jacobo y Juan, aleluya. Y estos 3 hombres, en diferentes oportunidades, nuestro Señor Jesucristo les permitió ver cosas de parte de Él para la gloria de su santo nombre. Ejemplo, Marcos capítulo 9 versículo 2, dice la Biblia: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un
un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aleluya. En Getsemaní, Marcos capítulo 14, versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aleluya. Pedro y Juan subieron juntos también a la tumba del Cristo resucitado. En Juan capítulo 20, Juan seguía a Jesús resucitado y a Pedro. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y después de restaurar nuestro Señor Jesucristo a Pedro, de pronto el apóstol Pedro observó que alguien los seguía, que alguien estaba detrás de ellos, era el apóstol Juan. Y el Señor le dijo: y tú sígueme. El Señor le dijo, parafraseando, no te preocupes por él, tú sígueme. Aleluya. ¿Y qué de este Señor? No era la primera vez entonces que Pedro y Juan hacían algo juntos. Amados hermanos, y aquí dice Lucas, Lucas, el médico amado, el autor de Hechos, dice en Hechos capítulo 3 que Pedro y Juan iban al templo. Aleluya. Iban a orar, iban a buscar la presencia del Dios eterno. Habían aprendido con diligencia acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él oraba, que Él estaba en comunión con el Dios eterno. Los milagros, las sanidades, los prodigios que eran hechos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fueron hechos por obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo constantemente estaba en oración con el Padre eterno. En Mateo dice la Biblia, el evangelista Mateo testifica que los discípulos se acercaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y el Señor les enseñó la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les enseñó, por supuesto, toda la oración modelo. Cristo oraba en la madrugada, oraba por las noches, hacía vigilia de oración, inclusive la noche previa a que Él eligió a sus 12 apóstoles. Dice la palabra del Señor que se mantuvo orando durante la noche, vigiló en la presencia de nuestro Padre Celestial y de su Padre Celestial, del Creador del universo. Entonces nos dejó un buen ejemplo, que había que orar. Y Pedro y Juan iban al templo, no iban a administrar, no iban a platicar, iban a orar, iban a platicar con el Dios eterno. Necesitamos orar. Ellos iban al templo. Aleluya. Ahora, ¿a cuál templo estaban yendo? Aleluya. No era el primer templo edificado por el rey Salomón, ya que ese primer templo fue derribado. El primer templo, dice la escritura, se edificó alrededor de 960 antes de Cristo aproximadamente. El hijo del rey David, Salomón, fue el elegido por el Dios eterno para que le dedicara casa a nuestro Dios todopoderoso. Y dice la Biblia, se edificó la casa de Dios. Los mejores arquitectos, diseñadores de aquella época, dirigidos por el Espíritu Santo, material que el mismo rey David había preparado para la edificación del primer templo, conforme al modelo que el Dios eterno había dado a Moisés. Estaba establecido entonces cada elemento de adoración, cada elemento para los sacrificios, para la gloria de nuestro Dios, para ofrecer los holocaustos y cada uno de los sacrificios al Señor. El altar de bronce, el lavacro de bronce, y después estaba el lugar santo, un lugar donde se entraba por el este, y después entrando hacia el sur estaba el candelabro de oro con 7 lámparas que tenían que encenderse continuamente. Aleluya. Enfrente estaba una mesa llamada la mesa de la proposición, donde había 2 hileras de pan, 2 hileras de 6 panes cada uno, porque estaban simbolizando a las 12 tribus de Israel. La mesa de los panes de la proposición. Aleluya. Hacia el final estaba precisamente hacia el oeste el altar de oro, que también es el altar del incienso, y posteriormente había una cortina que dividía este lugar santo del lugar santísimo, una cortina que era traspasada solamente una sola vez al año, en el 7º mes, el mes Tisri, el día número 10, conocido como el día de la expiación. Y allí el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 16, que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios
sacrificio por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote con esa sangre, mientras el pueblo se estaba arrepintiendo, él esa sangre la metía y entonces la metía hasta el lugar santísimo. Aleluya. En el lugar santísimo, es decir, después de las cortinas estaba el arca del pacto, estaban dos querubines, aleluya, estaba la tapa, también el propiciatorio, aleluya, adentro estaba al principio en el libro de Éxodo, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba también una muestra, un sample en inglés, una muestra del maná que el Señor les dio en el desierto, y estaban las dos tablas que nuestro Dios con su mismo dedo escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés, aleluya. Pero para aquella época nada más estaban prácticamente las dos tablas, aleluya, y en las dos tablas de la ley, de los mandamientos del Señor, y ahí estaba el templo edificado majestuosamente por Salomón II. Libro de Crónicas capítulo 7, amados hermanos, nos habla de la edificación del primer templo de Salomón, aleluya. Pero ese templo fue derribado porque el pueblo de Israel incurrió en idolatría y en otros pecados delante de la presencia del Dios eterno, y el Señor, después de mandar profetas, y el pueblo de Israel no entendía, porque Dios envía a sus profetas para que su pueblo se vuelva a Él. Él envía palabra profética para que su pueblo se alinee, para que su pueblo se arrepienta, para que su pueblo, arrepintiéndose delante de la presencia de Jehová de los ejércitos, pueda entonces estar en paz con el Dios eterno y pueda entonces estar en comunión con Él y caminar en armonía a sus mandamientos, y entonces pueda gozar de la presencia de nuestro Dios. Pero el pecado hace una pared de separación entre Dios y el hombre, y ellos, el pueblo de Israel, no quiso arrepentirse. Entonces Dios permitió que se levantara en aquel entonces el terrible imperio babilónico. Empezó a emerger en el antiguo mundo conocido de aquella época. Año 605 antes de Cristo aproximadamente derrotó a Egipto. Babilonia derrotó a Egipto, comandado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Derrotaron a Egipto en la batalla de Carquemis, y dice la historia que yendo entonces hacia el norte pasaron por Jerusalén, y en el año 605 antes de Cristo aproximadamente llegaron, sitiaron a Jerusalén, se llevaron cautivos un buen contingente de judíos, entre ellos algunos que pertenecían a la realeza en aquella época. Entre ellos, según el contexto histórico, estaba Daniel y sus 3 amigos, aleluya. Entonces posteriormente el pueblo no quiso entender, siguió en sus pecados, y hubo una segunda ocasión, un segundo exilio, una segunda ocasión en que los babilonios llegaron y se llevaron otros cautivos. Fue en el año 597 antes de Cristo aproximadamente. Entre ellos iba el sacerdote Ezequías, que posteriormente en la cautividad babilónica fue llamado al ministerio profético. Pero el año más devastador sucedió 11 años posteriormente, cuando, estando precisamente el último rey del reino de Judá, el rey Sedequías, no entendió el mensaje de Dios, no entendió lo que Dios estaba haciendo, insistieron en vivir sus propios caminos. Así en esta época las personas insisten en vivir sus propios caminos, no entienden lo que está pasando, están ellos entorpecidos espiritualmente y no pueden ver que lo que está pasando está controlado por Dios, no pueden ver que lo que está pasando está llevándonos al cumplimiento y precumplimiento profético, porque Cristo ya viene por nosotros, porque estamos viviendo los últimos tiempos, porque las profecías finales están por cumplirse, aleluya. Y Dios sigue sentado en su trono, Dios está en control, que Dios permite todas las circunstancias porque nos llama a su pueblo. ¿A dónde nos llama Dios? Nos llama a su presencia, nos llama a buscarle, nos llama a estar en intimidad con el Dios eterno, aleluya, y buscarlo en espíritu y en verdad, porque Juan capítulo 4 dice la escritura que Dios busca que le adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios, porque Dios no es una banca, Dios no es un santuario, Dios no es una puerta, Dios no es una electricidad. Nuestro Dios es espíritu, aleluya, y los que lo adoramos, dice la Biblia, le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios para siempre.
Y el pueblo no entendió. Entonces Dios permitió que el imperio babilónico llegara. Derribó el templo de Dios. El templo majestuosamente edificado por el rey Salomón fue devastado y se llevaron los utensilios de la casa del Señor, los utensilios sagrados, los elementos sagrados utilizados para rendir sacrificio a nuestro Señor fueron llevados a Babilonia, y algunos de ellos fueron puestos allí en los templos paganos en aquella época. Pero sin embargo el pueblo no entendió el mensaje y los muros de Jerusalén fueron derribados. Muchos murieron, de todas las edades murieron. Fue el justo juicio de Dios sobre una nación apóstata, una nación que no entendió el mensaje. Entonces el templo al cual entraron Juan y Pedro, por supuesto que no era este templo, porque ese templo fue derribado. Posteriormente Dios en su gracia permitió que el pueblo de Israel fuera repatriado. 70 años fueron los determinados por Dios a través del profeta Jeremías. 70 años en que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a otra nación, en este caso específicamente a Babilonia. Y llegó el momento de la restauración, porque el Dios que predicamos es el Dios que restaura, porque dice la Biblia en Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Hay personas que quieren restauración pero no se están arrepintiendo. Hay personas que quieren ser restaurados pero no reconocen sus pecados, se autojustifican, dicen: está bien, yo lo hice, pero estoy justificado por esto y por esto y por esto, y piden perdón, pero utilizan un pero como diciendo: ok, yo pequé, pero esto y esto y eso, o sea que estoy justificado o estoy justificada para pecar. No te autojustifiques. El único que justifica se llama Jesucristo nuestro Señor. No nos justifica por nosotros mismos, no va a justificar tu pecado. La única manera de ser perdonado es venir con humildad y reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, reconocer que necesitamos la gracia y misericordia del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Bendito sea Dios. Porque muchas personas quieren ser bendecidos, pero no se arrepienten. Una y otra vez vuelven a hacerlo porque no se arrepienten. Están ahí envueltos en el pecado, atados por sus pensamientos. Algunos en mentiras, algunos en malas palabras, algunos en robar, algunos en no buscar a Dios, algunos en ofender al prójimo, algunos en ofender a la familia. Pero cada uno entonces está allí dando vueltas, porque así Satanás quiere tener a las personas cautivos. Así estaba el pueblo de Israel. Pero dice la Escritura que había un remanente, porque Dios siempre deja un remanente. Es mentira que dicen que nadie busca a Dios. No. Hay personas que sí están buscando a Dios. Es mentira que dicen toda la iglesia está desviado. No, mi hermano, no todos nos hemos desviado. Hay quienes no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hay quienes no han doblado sus rodillas delante del mundo. Aleluya. Y se han rendido a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Guarda tu corazón, porque dice Proverbios también: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Es el corazón. Aleluya. Es que importante es entregar el corazón a nuestro Señor. Guarda tu corazón en el hogar, guarda tu corazón ante las circunstancias del hogar, ante las circunstancias en el trabajo, ante las circunstancias que estás pasando físicamente. Guarda tu corazón, guarda tu vida. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y el santuario del Señor, después de que regresó el pueblo de Israel a la tierra prometida, 538 antes de Cristo aproximadamente, fue las fechas aproximadas de la repatriación. 536 aproximadamente, ellos llegaron a la tierra prometida, empezaron a edificar los cimientos del templo, y también edificaron, por supuesto, un altar de adoración a Dios para darle gracias por los bienes y por las misericordias recibidas. Eso pasa muchas veces, que hay personas que le rinden adoración a Dios, que le agradecen que los haya librado de las enfermedades, que le agradecen a Dios
Dios que Dios los haya librado de la muerte, pero hay muchos que no lo hacen. Dan por sentado el pan de cada día, dan por sentado que podemos respirar. Cuando las personas ya no pueden respirar, valoran el oxígeno. Cuando las personas no tienen dinero, valoran los alimentos. Cuando las personas ya no pueden comer porque su organismo ya no le permite, no tiene apetito, no tiene deseos, no tiene gusto por la comida, es entonces cuando valoran la comida y el pan nuestro de cada día. Pero dice la palabra del Señor que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Él es nuestro Dios, Él ama a las personas. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Y este segundo templo de Dios fue levantado 516 antes de Cristo aproximadamente, fue restaurado, fue dedicado. Zorobabel, hijo de Salatiel, era gobernador de Judá en aquella época. Josué, hijo de Josadac, era el sumo sacerdote también en aquella época. Hubo dos profetas que se levantaron para profetizar en el nombre de Jehová y que el pueblo de Israel fuera inspirado, animado, fortalecido, y que recibieran también reiteradamente la orden de Dios de levantarse y edificar casa a nuestro Dios. Fueron Ageo y también Zacarías, aleluya. Pero en esta época en que ellos, dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y ellos subieron, y dice la escritura que iban ahí al templo. Era un templo restaurado por el rey Herodes. Fue reconstruido por el rey Herodes, como acabo de decir. Los trabajos comenzaron en el año 18 del reinado de Herodes, es decir, 20 o 19 antes de Cristo aproximadamente. Se dice que los planes de reconstrucción eran tan extensos que se dudaba que la obra pudiera completarse. El templo estaba rodeado por un pasillo o columnata techada, le llamaban muralla. El lado este se llamaba pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar para que la gente pudiera caminar y conversar. En ese pórtico los maestros exponían sus enseñanzas. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, aleluya. Y ahora en esta época donde posiblemente no estén los santuarios disponibles para que subamos al templo a orar, en esta época donde no podemos decir literalmente como hicieron Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, aleluya. Ellos nos subieron al templo y nosotros no podemos subir al templo, pero sí podemos subir a un templo mayor, podemos subir a la presencia de nuestro Dios, aleluya. Como dice la bendita palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que nos acerquemos a Dios confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar socorro, para hallar el oportuno socorro, aleluya. Subamos a la presencia del Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Ellos iban al templo, iban a buscar al Señor, y el Señor no está sometido, como hemos predicado anteriormente, el Señor no está sometido al templo y al tiempo, y al espacio. Ningún santuario puede contener la majestuosa y maravillosa y todopoderosa presencia de nuestro Señor. Por eso el profeta Isaías escribió, refiriéndose a un mensaje profético de parte de Dios: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, y dónde está el lugar de mi reposo. Aleluya, amados hermanos, porque alguien más grande que el templo está con nosotros, y no solamente está aquí, está allí contigo. Allí está nuestro Dios todopoderoso, al Dios al que clamaron Juan y Pedro. Allí está contigo, allí está en tu hogar, está en tu trabajo, está donde estás manejando. Allí está nuestro Señor Jesucristo, allí está su Espíritu Santo, allí está para escucharte, allí está para bendecirte, allí está para sanarte, allí está para hablar a tu corazón, allí está para darte respuesta. Clama al Señor, arrepiéntete de tus pecados, recíbele como Señor y Salvador, prométele servirle, pídele a Él que te ayude, que te llene de su presencia y de su poder. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bendito sea su nombre
para siempre, aleluya. Aquí está el Señor, pero también está ahí donde usted está escuchando. Allí te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor: aquí estoy, Señor, ayúdame. Clamo a ti porque sé que estás aquí, Señor. Y el Señor va a hacer sentir su presencia. Pero quiero decirte, aunque no lo sientas, no quiere decir que Dios no está allí. Aunque no sientas el silbo apacible, no quiere decir que Dios no está allí. Aunque escuches nada más como terremotos en tu vida, aunque escuches nada más como maremotos en tu vida, aunque escuches nada más como fuertes tempestades contra tu vida, contra tu familia, contra tu salud, allí está el Señor, allí está el Señor Jesucristo. Clama a Él. Clamemos a Dios. Padre, yo te pido fortaleza por todos aquellos que están, Padre, clamándote a ti en esta noche. Cada familia donde está, cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga, Señor, que está escuchando este mensaje. Yo te pido que obres, que sanes, que libertes, que bendigas, que fortalezcas, que edifiques, que consueles, que exhortes, Padre, que cada uno sea animado para aplicar esta palabra, Señor. Que no necesitamos, Señor, limitarte, porque tú no estás limitado. No necesitamos pensar que tú estás exclusivamente en cuatro paredes. Tú estás allí con ellos, Señor. Oh, Kaisomaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra en sus vidas, Padre. Oro por mis hermanos, Señor, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Siempre es un privilegio juntamente con usted y meditar en esta bendita palabra de Dios en estos breves minutos que lo estamos haciendo. Yo le invito que siga la serie que estamos predicando acerca de Hechos capítulo 3 y nos vemos pronto. Y comparta este mensaje. Los ama mucho el pastor Gilberto Montes de Oca. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.